Dios me hacía sentir esto, que tiene que ser como lo hemos hecho algunas veces, una reunión un poco como un taller, ¿sí? Donde vamos a aprender cosas puntuales que nos van a ayudar a poder seguir avanzando en la vida. Y el título que le puse a esta prédica se llama 3 preguntas que te mantendrán vivo. ¿Cómo se llama la prédica? 3 preguntas que nos tenemos que hacer constantemente en cualquier situación. Estés pasando una buena temporada, estés pasando una mala temporada, estés pasando una temporada más o menos, tenemos que hacernos 3 preguntas para mantenernos vivos. ¿Las quiere escuchar o no? ¿Sabe por qué necesitamos hacernos estas preguntas? Porque la vida es dinámica, diga conmigo dinámica. No es, todos los días no son iguales, todas las temporadas no son iguales, se pueden parecer, pero hay una de las cosas que nosotros normalmente nos equivocamos y es que tratamos de vivir la vida de la misma manera siempre. A veces nos ocurre que le acertamos a algo y pensamos que de esa manera entonces va a ser siempre, pero diga conmigo, no es así. No es así porque los tiempos cambian, las formas cambian, los escenarios cambian, nosotros cambiamos. Por lo tanto, tenemos que enfrentar la vida de diferentes maneras. Y es lo que vamos a aprender hoy día. ¿Sabes qué? Hay algo que te tengo que decir. Tenemos que aprender a enfrentar la vida de manera diferente. ¿Amén o no? Entonces te voy a leer las 3 preguntas que hoy día vamos a aprender. Recuerda, en cualquier circunstancia, estés pasando un buen momento, un mal momento, más o menos. ¿Alguien está pasando un buen momento, no? Sí, levante la mano. ¿Quiénes están pasando un buen momento? Muy bien. ¿Quiénes están pasando por un momento más o menos crítico? Levante la mano. Bueno, diga conmigo, esta palabra es para nosotros, porque nos va a servir a todos. Y ahora sí, las 3 preguntas que tenemos que aprender, o más bien tenemos que hacernos siempre. La primera es, ¿qué puedo aprender del tiempo que estoy viviendo? ¿Qué puedo aprender? Necesitamos aprender de cada tiempo. Y es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Muchas veces caemos en otro tipo de preguntas que son ¿y por qué o no? ¿Y por qué? ¿O qué pasa? Pero hoy día vamos a aprender algo. Por eso es que las 3 preguntas, por eso es que el título se llama 3 preguntas que te mantendrán vivo. Porque las otras preguntas te matan, ¿verdad? Si estás pasando por un mal momento y tu pregunta es ¿y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Te digo algo? Esa pregunta te está matando. Esa pregunta no sirve. La pregunta que te tiene que servir es esta. ¿Qué tengo que aprender de este tiempo? ¿Cuántas preguntas eran? Y esta es la primera, ¿verdad? ¿Quiere escuchar la segunda? Se empieza a poner un poco más pesado, ¿sí? ¿La quiere escuchar igual? La segunda pregunta es ¿qué puedo disfrutar de este tiempo? O sea, primero, ¿qué tengo que aprender? Y segundo, ¿qué puedo? Cuando estás pasando por un mal momento, ¿es fácil disfrutar o no? ¿Le encuentras sentido a disfrutar? Es como difícil, ¿verdad? Es como que hay que buscarle a ver qué cosa, incluso hasta a lo mejor casi por darte un ánimo, casi como inventando algo, ¿cierto? Para poder sentirte mejor. Pero ¿sabes qué? Esta pregunta también te la tienes que hacer en todo momento. Y la tercera pregunta es, ¿qué es lo importante de este tiempo? ¿Cuál es la tercera pregunta? ¿Qué es lo importante? ¿Por qué qué es lo importante? Mira, después la vamos a ir desarrollando todas, pero te voy a adelantar, porque muchas veces uno se encuentra en una situación complicada, por ejemplo, familiar, ¿sí? O económica. Y uno cree que lo importante es salir de esa situación solamente y te enfocas en eso y te pierdes de todo lo demás. Quiero decirte algo, no siempre eso es lo importante. Muchas veces las circunstancias, las situaciones que estamos pasando son un canal o son un puente para llevarte hacia otra cosa. Por eso es que estas 3 preguntas las tenemos que hacer siempre porque nos van a mantener vivos, te van a mantener activo, te van a mantener presente. Y es tal cual como lo dice el título, vivo. Porque cuando enfrentamos situaciones complicadas, más bien parece que todo se está muriendo.
pero esto nos va a mantener así vivos. Y tenemos que aprender. ¿Por qué tenemos que hacer nuestras preguntas? Porque la vida, como dijo Patti al principio, la pastora, es una aventura. ¿Usted sabía que la vida es una aventura, no? Es una gran aventura de varios capítulos, ¿sí? Capítulos donde a veces nos toca llorar, capítulos un poco tristes, capítulos en donde nos toca perder, pero hay capítulos también que son buenos, que son de alegría, que son de gozo, pero lo cierto es que en realidad la vida es una aventura. Nosotros lo definimos así con Patti. Nosotros vivimos siempre una constante aventura. Para nosotros es como que se fue un poco exagerado el Señor con nosotros, sí, somos como, para los de mi época, no van a cachar los más jóvenes, tipo Indiana Jones. ¿Ubican a Indiana Jones o no? No, son muy jóvenes ustedes. Aventura tras aventura, bueno, así es nuestra vida, pero, ¿sabe? Eso nos mantiene siempre vivos, nos mantiene siempre activos, nos mantiene siempre jóvenes, con canitas, pero joven de espíritu. Hay una palabra que hablamos, ¿cierto? Joven de espíritu. Pero la verdad es que es así. Entonces, tú y yo tenemos que entender esto. La vida o más bien trabaja en diferentes escenarios. Siempre va a haber un escenario diferente para nosotros. Nunca va a ser igual. Y como decía al comienzo, normalmente uno como que trata siempre de enfrentar las cosas de la misma manera. ¿Alguien se ha dado cuenta que de pronto cuando hay algo que no le resulta y lo vuelve a hacer de la misma manera? Y tú estás viendo que no te resulta, pero resulta que insistes de la misma forma. Eso es uno de los grandes errores que cometemos muchas veces nosotros. O también, ¿cierto? Vivir, como decimos nosotros, de glorias pasadas. En su momento nos fue bien haciendo de una forma las cosas. Hoy día cambiaron e intentamos, como ya lo conocemos, intentamos hacerlo de la misma forma, pero no te resulta. Y es algo que tenemos que entender. La vida es dinámica, las cosas van cambiando. No podemos enfrentar todos los días o todas las temporadas de la misma manera. ¿Sí? ¿Vamos bien? Mira, ¿te quieres estancar? Es fácil. Hace las cosas siempre igual. Hace todo igual que siempre y te vas a estancar. Es la mejor forma, diciéndolo de manera irónica, ¿verdad? Es la mejor forma de estancarse. Tomar tu vida siempre de la misma manera. Por eso es que hoy día tenemos que entender que nosotros tenemos que cambiar. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos de cambio, verdad? Y fue un poquito duro en algunas cosas. Pero hoy día yo quiero que podamos entender esto. El cambiar tiene que ver no solo con tus cosas, cómo actúas. Tiene que ver cómo miras, tiene que ver cómo piensas, tiene que ver cómo te enfocas. Hoy día nos tenemos que transformar en gente dinámica. Diga conmigo, dinámica. Dinámica. Tiene que ser un constante aprendizaje. Eso es otra forma de estancarse fácilmente. Dejar de aprender. Cuando uno deja de aprender, te estancaste. Constantemente tienes que estar en esta movida de Dios. Y mira, quiero leer Salmos, el capítulo 32, el verso 8, un texto bien conocido que dice: te enseñaré y te mostraré el camino. Te estaré observando y seré tu guía. Esto lo dice Dios. Te enseñaré y te mostraré el camino, te estaré observando y seré tu guía. La pregunta es, ¿por qué Dios necesita guiarnos? ¿Por qué Dios necesita mostrarnos? ¿A alguien se le ocurre, no? ¿Por qué Dios necesita enseñarte? Dice, te tengo que mostrar, te tengo que guiar y te tengo que enseñar. ¿Por qué será? Porque nos equivocamos, ¿verdad? Nos vamos a ir a lo más simple. ¿Saben por qué? Porque no conocemos toda la historia. Porque tú y yo no conocemos todos los caminos. Porque tú y yo no sabemos qué viene más adelante. ¿Sabes por qué? Porque la vida es diferente. Porque tienes que enfrentar siempre de manera diferente. Porque hay cosas nuevas. Diga conmigo, hay cosas nuevas. Hay cosas nuevas para nosotros. ¿Sabías tú, no? Es más, hay mucho que recorrer todavía, querida iglesia. Para tu vida hay mucho más que recorrer. ¿Estás empezando? Hay mucho más. ¿Llevas harto tiempo? Hay mucho más. ¿Te está yendo bien? Hay mucho más. ¿No te está yendo tan bien? Hay algo mejor. Pero lo cierto es así, la vida hay mucho más que tenemos que recorrer. Por eso es que necesitamos que Dios nos guíe, que Dios nos lleve, que Dios nos enseñe.
porque la vida es así, como una gran aventura. ¿Se acuerdan de las 3 preguntas o no? ¿Cuáles eran? Se le olvidó. Justo hoy no tenemos el proyector que necesitaba ahí, pero bueno, así que mire, si puede anótelo en su teléfono, en su nota, donde quiera, porque se le va a olvidar. Y si le digo, después vuelva a escuchar la palabra, ¿para qué estamos con cosas o no? No la va a escuchar. Entonces, la primera es, ¿qué puedo aprender del tiempo que estoy viviendo? Para resumir y hacerlo más fácil, aprender, disfrutar y lo importante, ¿vale? ¿Qué necesitamos aprender? Entonces nos vamos a ir al primer punto, la primera pregunta. ¿Qué puedo aprender del tiempo que estoy viviendo? Escúchame bien, necesitamos aprender de lo que estamos viviendo. Diga conmigo, necesito aprender. Uno cree que del tiempo que uno está viviendo quiere solo la solución, quiere saber cómo salir del asunto, ¿verdad o no? Porque somos así, es normal, yo también. Si me enfrento a una situación difícil, yo quiero salir, quiero saber cuál es la salida, cuál es la respuesta, cómo hacerlo. Pero hay cosas también que vienen de la mano con todo esto y que tiene que ver con que frente a cualquier situación, recuerda, sea buena o mala, algo tienes que aprender. Diga conmigo, algo tengo que aprender. Es fundamental para nuestra vida estar en un constante aprendizaje, porque eso te hace crecer. Diga conmigo, eso me hace crecer. Eso te hace crecer, eso te hace cambiar. Hay cosas que son tan difíciles de cambiar, ¿o no? Todos tenemos cosas difíciles que cambiar, yo tengo cosas difíciles que cambiar. Y que cuestan, y yo lucho contra eso. ¿Sabe? Nosotros en nuestra vida necesitamos siempre aprender. Necesitamos estar en un constante cambio, porque la vida es dinámica, ¿verdad? Y hay una de las cosas que por ahí pedagógicamente siempre se dice, ¿cierto?, que es como la base del aprendizaje. ¿Sabe cuál es? Es la imitación. Si no, vemos a los niños nomás, ¿verdad? ¿Cómo uno le enseña a un niño? Uno lo lleva y hace las cosas, ¿cierto? El niño te mira y copia, ¿verdad? Es una forma de enseñar o una forma de aprendizaje que tienen los niños. Porque es así. Entonces, en el aprendizaje, cuando a ti te cuesta algo, cuando no sabes cómo hacerlo, cuando estás recién, ¿sabes la mejor forma que podemos hacer? Es dejarnos enseñar o imitar a alguien que ya venció lo que estás pasando. ¿Se entiende, verdad? Hay uno que ya venció todo. ¿Quién es? Cristo. Lo venció todo. Si estamos con Él, entonces podemos vencer todo lo que se venga, porque Él ya lo pasó. Pero escúchame bien también esto. Dios, o ese Cristo, nuestro Cristo, pone gente de carne y hueso, al cual tú ves y que puedes tomar como ejemplo. Aquí también te doy un consejo. La Biblia también nos enseña, toma lo bueno y desecha lo malo, porque como personas nos vamos a equivocar también. Pero necesitamos eso, la instrucción, necesitamos de imitar. Hay veces que no entendemos las situaciones. ¿A alguien le ha pasado que a veces uno no entiende por qué está pasando algo? ¿Sí? Y que uno por más que le da vueltas, no. Entonces es ahí donde uno necesita un referente. Es ahí donde uno necesita imitar a alguien que ya pasó por eso, que ya lo hizo. Pablo lo dice en 1 Corintios, en el capítulo 11, del verso 1 al 2, también muy conocido el texto, dice, sed imitadores de mí, así como yo, ¿se lo saben o no? ¿De quién? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hay otra versión que dice, sigan mi ejemplo, como yo, el de Cristo. Diga conmigo, necesito aprender. ¿Sí? Necesito aprender. Porque te tengo que enseñar algo. ¿Quieres escuchar esto, no? Te tengo que enseñar algo. Las cosas más importantes de la vida, ¿sabe cómo se aprenden? Se aprenden en la experiencia. Estando. Viviéndola. Por eso es que a veces uno dice, ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿O no? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo?
¿He hecho todo bien? ¿Alguien se ha dicho eso alguna vez o no? Porque también cuando uno hace las cosas mal y vive consecuencias, uno tiene que estar... Pero a veces nos pasa eso. ¿Y sabes por qué? Es porque las cosas importantes las aprendemos en la experiencia. Diga conmigo la experiencia. Y es ahí donde tú te tienes que preguntar, ¿de aquí qué tengo que aprender? ¿Sabes? Es una pregunta que te va a mantener vivo. Porque va a borrar la pregunta ¿y por qué? ¿Y por qué yo? Sino más bien decirle al Señor, ¿de aquí qué aprendo? Vuelvo a preguntar, ¿alguien está pasando por una situación complicada, no? Levante su mano. ¿Sabes qué pregunta tienes que hacer? Y de esta, ¿qué tengo que aprender? Necesito aprender de esto. Hay algo, escúchame, hay algo que tienes que aprender. Hay algo que tenemos que aprender. Hay algo que necesitamos aprender. Porque, mira, lo puse con negrilla acá. Te lo regalo. Es un poco fuerte, pero te lo regalo. Dice, ningún proceso se logra superar si no aprendes de él. Lo voy a volver a decir. Ningún proceso se logra superar si no aprendes de él. Si te la llevas solo en quejas, si te la llevas solo preguntando por qué, no vas a superar el proceso. El proceso se supera cuando aprendes. Esto es como pasar de curso, ¿verdad? Uno pasa al siguiente grado, al siguiente curso, cuando aprueba, ¿verdad? Cuando ya pasó, cuando le dio, cuando está ok. Esto es lo mismo. Los procesos que vivimos nosotros los logramos superar solo si logramos aprender de cada proceso. ¿Qué tienes que aprender? No lo sé. Pregúnteme, pastor, ¿y qué tengo que aprender de mi proceso? Pregúnteme, a ver. Pregúnteme. De a uno. No, a ver, pregúnteme de nuevo. ¿Quiere la respuesta? No tengo idea. No sé. Lo que sí sé es que hay algo que necesitas aprender. Entonces, ahora, cada vez que enfrentes una situación, vuelvo a decir, buena o mala, tú tienes que preguntarte, de aquí hay algo que necesito aprender. Es algo que yo estoy haciendo constantemente. Yo necesito aprender algo de aquí. Algo tiene que pasar. Algo o tengo que activar, o algo me tiene que encajar, o algo no estoy viendo que tengo que lograr ver. Algo se tiene que revelar, pero hay algo que tú y yo necesitamos aprender siempre de un proceso. Así que la primera pregunta es, ¿qué tengo que aprender? ¿Vale? Por una razón muy sencilla, y te lo vuelvo a explicar porque necesito que lo entiendas. La vida es dinámica. No siempre vas a resolver las cosas de la misma manera. ¿Amén? Es así. La segunda pregunta es, ¿cómo puedo disfrutar? Diga conmigo disfrutar. Ahí costó, ¿no? Para todos aquellos que están pasando por un mal momento, decirle, oye, disfruta la vida, disfruta el proceso, es agradable, ¿o no? ¿Qué es lo que primero que se te viene a la mente cuando viene el pastor y te dice, pero disfruta? ¿Cierto? No, lo primero que se viene a la mente uno dice, no tiene idea de lo que estoy pasando. Si estuviera en mis zapatos, ¿verdad? Por eso no te voy a decir disfruta. ¿Sabes lo que te voy a decir? Tienes que aprender a disfrutar. Te tienes que preguntar de esto que está pasando, de esto bueno que está pasando, de esto malo que está pasando, ¿qué cosa puedo disfrutar? ¿Qué cosa puedo disfrutar? Y porque aquí también ocurre algo interesante, que nosotros muchas veces idealizamos el disfrutar. Porque el disfrutar a veces lo tomamos como que todo está bien, que todo es alegría, que todo es paz, ¿o no? Es como relajado, como que no tengo problemas, como que disfrutar es algo así, algo que me gusta, ¿verdad? Muchas veces lo idealizamos así, pero te tengo una mala noticia. Dígame, porque su pastor es busquilla, su pastor le gusta estudiar. Y yo me fui a la parte psicológica. Diga conmigo. Y la verdad es que disfrutar no es ausencia de problemas. ¿Sabías tú?
Por eso digo que a veces nosotros idealizamos. Y me encantó descubrir el concepto de disfrutar desde el punto de vista de la psicología. Porque ¿sabe qué? No te voy a leer la definición como tal porque es bien compleja, pero tiene que ver con esto. Yo lo resumí, tiene que ver con la capacidad de poder vivir el momento. ¿Ya? Es decir, sin evitarlo ni sin esconderlo. Sobre todo cuando estamos en problemas. ¿Ya? ¿Vamos a ver hasta ahí? O sea, disfrutar tiene que ver con la capacidad de vivir el momento. No tapándolo, no escondiéndolo, no haciéndolo los locos. No. Es enfrentando. Y aquí viene algo interesante porque dice que tiene que ver con que uno tiene que actuar según lo que se necesita. Encontrando la solución. ¿Encontrando qué? Pero, digo amigo, pero. Y cuando no hay solución, aceptándolo. Usted me dirá, pastor, pero ¿cómo voy a aceptar algo negativo? Tranquilo, esa es la definición de la psicología, ¿vale? Yo te quiero explicar lo que yo entiendo de esto. Que disfrutar no tiene que ver con lo perfecto, con lo ideal. No tiene que ver con la ausencia de las dificultades. ¿Sabe con qué tiene que ver? De cómo vives el momento. Disfrutar tiene que ver cómo vives el momento. Por eso es que la Biblia nos enseña, por eso es que Dios nos enseña y dice que podemos disfrutar de las pruebas. Por eso es que la Biblia dice, alégrense en todo momento. Y uno no lo entiende. ¿Cómo me voy a alegrar cuando estoy con un problema familiar? ¿Cómo me voy a alegrar cuando estoy con un problema económico? ¿Sabes por qué? Porque no tiene que ver con las circunstancias. Tiene que ver cómo tú enfrentas, cómo tú miras, cómo tú... Por eso es que hoy día tú necesitas aprender esto. Necesitamos entender que tenemos que mirar diferente, pensar diferente, hablar diferente, actuar diferente. Tenemos que cambiar. ¿Sí? Mateo 11, 28, 30 dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Háblame, Señor, ¿o no? Habemos varios así, ¿o no? Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Y luego dice, vengan a mí y yo los haré descansar. Después dice, obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Y después viene algo muy lindo. Dice, conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que yo les hago llevar. Disfrutar. Ver qué tengo que disfrutar tiene que ver con la forma que enfrentan las cosas, ¿sí? Entonces, en cada situación, tú vas a tener que sentarte, y esto hágalo constantemente, no cuando pase algo muy puntual, constantemente. Te vas a tener que sentar y vas a tener que decir, ¿y de esta qué aprendo? Que es la primera pregunta, ¿cierto? Y la segunda es, ¿y de esta qué tengo que disfrutar? ¿Qué cosa tengo que disfrutar? Una de las cosas que te va a ayudar a poder alcanzar esto o aprender a disfrutar tiene que ver con la gratitud. Cuando tú eres alguien agradecido, entonces te es fácil disfrutar algo. Primera Tesalonicenses 5:18 dice, sean agradecidos en toda circunstancia. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En los problemas, ya conmigo así, en las dificultades, en los dramas, en las crisis, en la alegría, en el bienestar. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Escúchame, saca de tu cabeza que el disfrute tiene que ver con lo ideal de que no haya ausencia de problemas. Eso no es así. Disfrutar, lograr entender esto tiene que ver con la forma que tú tienes de mirar las cosas. Cuando estás lleno de Cristo, por eso es que le leí ese texto, que están también conocidos, que dice, los que están cansados. Mira, los que están cansados y agobiados, yo pregunto, ¿le es fácil disfrutar? Pregunto, ¿le es fácil disfrutar o no? ¿Y por qué Dios dice, disfruten en todo momento? La respuesta está ahí. Dice, en Cristo, tenemos que, cuando Cristo está primero, entonces te es fácil disfrutar. Acuérdate que la gratitud tiene que ver, también lo vimos en una prédica anterior, que tiene que ver con el reconocimiento, ¿se acuerdan, no? Cuando reconoces que Jesús es tu Señor, entonces te es fácil ser agradecido. Y si te es fácil ser agradecido, entonces
te es más fácil aprender a disfrutar. Yo quiero que pongas en tu mente lo que te está pasando hoy día. Yo sé que te va a costar esta parte porque no es fácil. Cuando uno está por un momento complicado no es fácil. Pero quiero que pongas tu situación, ¿sí? Económica, familiar, lo que sea. Y quiero que te preguntes esto, ¿de aquí qué tengo que aprender? Porque sabes que vas a tener que echar a andar tu mente. Vas a tener que echar a andar tu mente para empezar a entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque hay algo que va a pasar, si tú te tomas de esta palabra, hay algo que va a pasar. De aquí en adelante, tú vas a enfrentar la vida de otra manera. Dios hoy día nos está equipando, nos está enseñando a cómo enfrentar la vida. Porque a veces nosotros nos quedamos pegados en una forma. Yo no sé si te pasa, pero a veces te quedas pegado en una forma. Te quedas pegado en una sola forma, en un pensamiento, en una actitud, y te es difícil salir de ahí. Por eso es que en cada situación te tienes que hacer estas preguntas. Así que en lo que estás pasando te pregunto, ¿hay algo que tienes que aprender? Te tienes que preguntar, ¿hay algo que tengo que aprender de acá? Tengo que descubrir lo que tengo que aprender. ¿Será que me tengo que activar en algo? ¿Será que tengo que dejar de ser pasivo en esta otra cosa? ¿Será que tengo que aprender a no quejarme tanto? ¿Será que tengo que aprender a salir a luchar? A lo mejor he sido muy quedado, flojo, no sé. ¿Será que tengo que poner más de mi parte? ¿Será que he sido muy rebelde? Hay algo que tenemos que aprender. Y también hay algo de lo cual puedes disfrutar. Situaciones complejas. Nosotros, hoy día mismo como familia, estamos en una situación, no sé si compleja, pero sí diferente. Y nosotros nos preguntamos, aquí hay algo que disfrutar. Y lo hemos encontrado. Hoy disfrutamos tener familia. Hoy disfrutamos la compañía de un nuevo hijo que tenemos. Hoy disfrutamos ver que Dios nos respalda. Hoy disfrutamos ver que Dios hace cosas. Tienes que aprender a disfrutar. Amén. De cada situación piensa, ¿qué tengo que disfrutar? Pero hay algo que tienes que disfrutar. Y la tercera pregunta, ¿alguien se acuerda, no? ¿Quién dijo eso? Jorge. Estaba anotando, ¿cierto? ¿Viste? Un 7 o un 10, no sé. ¿Qué es lo importante en este tiempo? ¿Sabe que esta pregunta es tan importante? ¿Sabe por qué? Porque necesitamos descubrirla para poder pasar al siguiente nivel. Porque muchas veces nos toca enfrentar situaciones que debemos vencer, ¿verdad? Y nos enfocamos solo en eso. Y creemos que enfocándonos en eso, entonces vamos a salir, o más bien vamos a lograr un fin mayor. Y yo te quiero dar un ejemplo de esto. Porque a veces nos toca enfrentar situaciones que son simplemente un mecanismo, ¿cierto? Pero que no es lo importante a desarrollar. Entonces yo escribí un ejemplo y puse viviendo una crisis económica. Cuando tú enfrentas una crisis económica, ¿cierto? ¿Tú qué piensas en hacer? En resolver eso, ¿no? Y te enfocas en eso. Y dices, bueno, estoy pasando por una crisis económica, entonces lo importante de esto es salir de la crisis económica. Es darle a mi familia lo que necesita, es llevar alimento a la casa, y está bien, escúchame bien, está correcto. Pero muchas veces ocurre que eso no es lo más importante. Diga conmigo, no es lo más importante. Porque yo puse este ejemplo. Capaz que Dios te esté llevando, ¿sabe a qué? A salir de la pasividad. Capaz que Dios te esté llevando a moverte en otra cosa. Capaz que Dios te esté abriendo otra puerta. Capaz que Dios te esté llevando a hacer algo que antes no habías hecho. Una vez en los momentos así de crisis, se tiene que armar de valor y hacer cosas que antes no hacía. Entonces, el descubrir lo importante de lo que estás pasando tiene que ver, repita conmigo, con prioridades. Prioridades. O a lo mejor lo que te dije yo recién, a lo mejor Dios está activando algo en ti. ¿Cómo sabes? Te estoy poniendo solo un ejemplo. ¿Cómo sabes si en medio de la crisis económica Dios está activando a un empresario? ¿Te has puesto a preguntar eso? ¿Cómo sabes si en medio de la crisis económica Dios te está empujando a que cumplas los principios bíblicos, que a lo mejor no lo estás cumpliendo y no estás viendo todo el favor de Dios para con tu vida? ¿No será que Dios está haciendo algo? Entonces, tienes que lograr descubrir de eso lo importante. Nosotros
tenemos que descubrir lo importante. Nosotros, por ejemplo, hoy día que estamos en una situación delicada, ¿verdad? Yo para mí lo importante, ¿sabe lo que es? Es mi familia junta, es mi familia unida, es mantenernos unidos. Yo esto se lo digo a mi esposa cada vez que enfrentamos una crisis. ¿Quieres saber lo que le digo, no? ¿Quieres saber? Por tu culpa. No, no le digo eso. No, mentira. ¿Sabes lo que le digo? Porque en las crisis, estoy hablando de crisis, uno anda alterado, ¿no? Quisquilloso. Te tocan y ¡ah! ¿O no? ¿Alguien es así acá o no? Aparte de yo. El Luis, ¿quién más? Raver también. ¿Sabes lo que le digo yo a mi esposa? Miguel, yo le digo esto a mi esposa, si estamos juntos, vamos a salir de esto. Porque yo sé que Dios está conmigo. Entonces cuando empezamos como a discutir, ¿viste qué? Porque es así la cosa, yo le digo, mi amor, si estamos juntos, vamos a salir. Porque para mí lo importante en ese momento, ¿sabes lo que es? Es la familia. Es no perder la calma, no perder el amor, no perder el respeto, es mantenernos unidos. Eso para mí es importante. Y luego yo salgo a resolver lo siguiente. Porque yo resuelvo, ¿sabes cuándo tú resuelves las cosas? Cuando estás en paz. Ahí es fácil resolver. Cuando no, es complicado. Entonces, preguntarte qué es lo importante que tienes que rescatar de toda esta situación tiene que ver, diga conmigo, con prioridades. Tiene que ver con prioridades. Eso es lo que tienes que ver. Prioridades, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo importante de todo eso? Capaz que ni sea la parte económica. Porque yo te pregunto, ¿Dios tiene problema con eso? Te aseguro que Dios está haciendo otra cosa. Te aseguro que lo que necesitas es otra cosa. Te aseguro que lo que necesitas es, por ejemplo, a lo mejor estar, como te lo dije en un momento, estar más tiempo con Dios. A lo mejor necesita que te actives. A lo mejor necesita que salgas de la comodidad. Quizás, no lo sé. Pero sí sé que te tienes que preguntar qué es lo importante de todo esto. Tener prioridades. Porque te voy a decir una frase que no te va a gustar. ¿La quieres escuchar? ¿No? No podemos tener todo a la vez. No se puede. Pablo Edom. La misma Biblia nos enseña en Eclesiastés, dice que hay temporada para todo, un tiempo para cada actividad. Para todo hay un tiempo. No puedes tenerlo todo al mismo tiempo. Por eso es que hay, diga conmigo otra vez, prioridades. 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 Otra vez diga conmigo prioridades. Para mí, cuando enfrento una crisis, lo primero es estar juntos, buscar a Dios y luego resolver. Estoy junto con mi esposa, yo sé, con ella, si estamos bien los dos, se puede caer el mundo a pedazos y yo sé que vamos a salir. Porque sé que Dios está conmigo. ¿Sí? Y segundo es eso. Nos ponemos en un plan de búsqueda. Como lo comentaba Pati delante. Oración intensa, ayuno. No estoy diciendo que tú tengas que hacerlo, pero si Dios te toca, Señor, tócale. No sé. Pero para mí es eso. Y luego salgo a resolver. Porque luego de eso, si yo estoy bien con mi familia, si busco a Dios, entonces yo sé que las puertas se van a abrir y va a ser una bendición. Así que tenemos que preguntarnos lo importante, cuál es la prioridad. Y otra cosa, prioridad, digo conmigo, prioridad. Y lo otro es, mira a tu alrededor. Dentro del mismo punto de ver lo importante, es mira a tu alrededor. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno enfrenta situaciones difíciles o crisis, ¿qué es lo que hace uno? Se encierra, ¿verdad? Y dice, tengo que resolver, tengo que resolver, tengo que resolver. Y uno dice, yo, y yo, ¿o no? Te tengo otra mala noticia. ¿La quieres escuchar? A veces pasa que Dios permite que ocurran cosas porque eso que tú estás viviendo va a servir de bendición para otros. Tú no sabes, cuando enfrentas una situación con Dios, uno no sabe el alcance que tiene eso.
Yo he escuchado esto muchas veces. Pastores, ustedes pasando esto, ¿cómo nos bendicen con lo que hacen? Y nosotros a veces quejando, ¿cierto? Diciendo, pero ¿no será que a veces te toca pasar situaciones difíciles para que, mira, te lo voy a poner más fácil, para que tus hijos aprendan y vean de tu fe, de tu constancia, de tu amor, de que estás haciendo todo lo que está a tu alcance? Una vez no piensa eso, ¿verdad? Te digo algo, eso es importante. Fíjate cómo reaccionas, fíjate cómo respondes a las situaciones que estás viviendo. Eso es importante. ¿No será que Dios te está llevando a bendecir a otros? ¿No será que Dios te está mostrando la vida de otro en medio de tu dificultad? Y tienes que salir en ayuda a esa persona. Y tú dices, pero ¿cómo si yo necesito? Diga conmigo lo que uno siembra. No. Diga conmigo lo que uno siembra. Se están adelantando. Ahora diga conmigo, uno cosecha. Ahora sí, todos juntos. Lo que siembro cosecho. En los momentos de crisis, escúchame lo que te voy a decir, para gente madura como manantiales. Se la voy a tirar así nomás, sin anestesia. En los momentos difíciles de crisis es donde más tienes que sembrar. Tiempo, amor, recursos, servicio. Eso es importante. Lo que uno siembra, uno cosecha. Así que nunca dejes de ayudar, nunca dejes de sembrar. No dejes de entregarle a Dios tu vida, tus talentos, tu servicio. Porque uno no sabe la motivación que causa al otro cuando te ven así. ¿Sabes la motivación? Un día a mí me pasó esto, lo voy a contar muy rápido. Yo estaba con una situación muy compleja y llamo al pastor Marcel, que es mi pastor. Mi pastor me responde, me da su consejo y listo, y cortamos. Y luego me entero que él estaba en medio de una situación súper complicada de salud de uno de sus hijos. Estaba en la clínica esperando un diagnóstico. Y yo lo estaba llamando por hacer una cosita. ¿Sabes lo que es eso? Me contestó, habló conmigo, me dio consejo y todo. ¿Sabes lo que provocó en mí eso? ¡Wow! Yo dije, este es de verdad. Eso ha causado motivación en mi vida. Entonces uno a veces, cuando enfrenta situaciones, te tienes que preguntar esto. ¿Qué es lo importante de esto? No siempre va a ser el resolver puntualmente. Te digo algo y lo declaro en el nombre de Jesús. Que si logras captar lo importante, Dios va a resolver lo otro. Dios lo va a resolver. Pero a veces ocurre que eso que necesitas resolver, lo puntual, el resultado, no es lo importante. Es simplemente lo que te está llevando o te está moviendo a hacer algo más. Por eso, mantente vivo. Diga conmigo, me debo mantener vivo. Tienes que mantenerte vivo en medio de las circunstancias. Está terminando el año. Yo no dejo de creer esto. Yo voy a terminar el año en victoria. Y voy a terminar el año con las promesas de Dios. Mi año lo voy a terminar diferente, pero diferente, mejor. Esa es mi convicción. Y por eso es que esta palabra, que en medio de las circunstancias tenemos que hacernos estas preguntas. Porque cuando no te las haces y cuando te quedas solo en el por qué y en la queja, te estás muriendo. Pero esto te mantiene vivo. Te las voy a volver a repetir. ¿Qué puedo aprender? Quiero que cierres tus ojos. Este es un taller. Después voy a orar por ustedes, pero quiero que cierres tus ojos y que en medio de las circunstancias que estás viviendo te puedas preguntar esto. ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo aprender? Voy a pedir al Álvaro que venga solo, el Álvaro con la guitarra. Cierra tus ojos y comienza a pedirle al Espíritu Santo que te hable. ¿Sabes qué creo yo? Ahí con tus ojos cerrados. Yo siento que
que lo primero que tenemos que hacer es tal vez reconocer que nos hemos equivocado en cómo hemos mirado la vida. Sé que muchos van a tener que cambiar su perspectiva, su visión. Hay varios que van a ser desafiados porque hasta aquí han tratado de hacer las cosas siempre igual y siempre han encontrado resultados mediocres, pequeños, con poco avance, porque han intentado hacer siempre lo mismo y siempre con la misma pregunta: ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Pero este es el bendito día que Dios está abriendo tu mente, que Dios te vino a enseñar de que la vida es dinámica, es diferente, las estaciones son diferentes, así como naturalmente las estaciones son diferentes, las temporadas tuyas son diferentes, que tienes que aprender, que tienes que disfrutar y que tienes que descubrir lo importante, porque de esa manera te vas a mantener con vida y Dios se te va a revelar. Señor, oro por la iglesia. Y yo quiero declarar que el resultado de este análisis va a ser que tú muevas el cielo en favor de ellos, Señor. Que tú muevas el cielo en favor de nosotros. Porque hoy renunciamos a la queja, Señor. Hoy renunciamos a la crítica. Hoy renunciamos a la falta de fe. Hoy renunciamos a la pasividad. Hoy renunciamos a quedarnos en el mismo lugar esperando que algo suceda. Y yo suelto esto para la iglesia, algo que en la intimidad, en nuestra habitación, me lo dijo mi esposa. Uno de los errores es quedarse esperando que Dios haga algo, cuando los que tenemos que hacer algo somos nosotros. Y ese algo va a ser provocar el cielo. Va a ser internarnos en un tiempo de oración, de adoración, de ayuno, de búsqueda, de no cerrar la mano, de no limitarnos, de pastorear con más fuerza que nunca, de no cerrarnos, de no cerrar la casa en la que estamos, de no dejar de hacer lo que tenemos que hacer, porque tenemos que mirar la vida de otra manera. Y por eso nos hicimos estas preguntas, de todo esto que tengo que aprender. Y hay algo que estamos aprendiendo. Y estamos aprendiendo a vivir en abundancia y en escasez, con y sin, pero siempre amando, adorando, siempre sirviendo, no abortando el llamado, no abortando lo que Dios nos mandó a hacer, aprendiendo a no retroceder, a no dejar de acelerar, a seguir creyendo, a seguir avanzando, a mirar con los ojos de la fe, aprendiendo a ser mejores. Es lo que tienes que hacer tú también. ¿Qué tienes que aprender de todo esto? A dejar de quejarte, a moverte, a hacer algo, a creer, a activar, a cumplir los principios, a transformarte en alguien que ama, a ponerte al servicio. Tienes que también aprender a disfrutar. También, en medio de eso, te doy mi ejemplo. Disfrutar hacer el ministerio, disfrutar tener la familia, disfrutar estar juntos.
disfrutar el poder compartir aun cuando no tenemos. Y poder decir, de lo que tengo, te comparto. Que puede ser tiempo, recursos, amor, servicio, lo que tenemos. Y lo disfrutamos. Disfrutamos de ver cómo Dios se mueve a nuestro favor. Disfrutamos ver cómo Dios sale al encuentro y respalda lo que hacemos. Y también de preguntarnos qué es lo importante. Por eso también pregúntate eso, qué es lo importante de todo esto. Particularmente lo importante para nosotros, ¿saben lo que es? Es poder decirle al infierno que más grande es el que está conmigo. Y poder decirle que no vamos a retroceder y que vamos a avanzar y que en nuestro sacrificio vamos a romper algo que va a traer bendición a las generaciones siguientes, de mis hijos, de la iglesia, porque cuando enfrentamos todo, pensamos en la iglesia y decimos, vamos a seguir hasta el final. Lo importante, ¿saben qué es? Es que Dios está con nosotros y que viene tiempo de avivamiento, que viene el tiempo de la alegría, del gozo, que vienen tiempos mejores. Por eso es lo que te tienes que preguntar ahora. ¿Qué debo aprender? ¿Qué debo disfrutar? ¿O qué puedo disfrutar? ¿Y qué es lo importante de este tiempo? Porque, ¿sabes? La clave está en esto. La clave está en cómo respondes al tiempo en que enfrentas. Esa es la clave. La clave es cómo respondes. Es cómo respondes. Señor, bendigo a la iglesia. Y yo declaro, Padre, que esta palabra no solo va al Espíritu, no solo va direccionada al Espíritu de ellos, sino que además va direccionada a su mente, a su razón, para que podamos entender lo que tenemos que hacer. Señor, que estas 3 preguntas traigan vida a nuestra vida. Quiero que te pongas de pie por un momento y puedas igual mantenerte con esta actitud. Si puedes cerrar tus ojos también. Espíritu Santo, que este taller provoque en nosotros el cambio. Pensaste que el cambio era otra cosa. Pensaste que el cambio era un cambio de hacer alguna actividad o algo que estabas haciendo. Pero sabe, Dios es un Dios íntegro y que te está llevando a hacer un cambio total, de visión, de percepción, de pensamiento, de actitud, de todo. Y eso lo lograrás haciéndote siempre estas preguntas. Señor, hoy yo sé que hemos vencido. Y esto es lo que hemos vencido. ¿Sabes qué cosa es? Vencimos el estancamiento en nuestras vidas. Porque yo declaro que de aquí en adelante comenzamos un proceso de aceleración para alcanzar la bendición. Gracias, Señor, porque hoy hemos entendido de que la vida es dinámica y que tenemos que movernos de manera diferente. Por eso estas preguntas. Y te adelanto esto. Tus respuestas a estas preguntas serán diferentes en cada temporada. No serán las mismas. Así que cuando te respondas a estas preguntas, no las guardes. Desarróllalas, trabájalas. Pero en la próxima temporada, estas respuestas van a ser diferentes. Porque los tiempos serán diferentes. Gracias, Señor. Te bendecimos y declaro activación en nuestra vida. Declaro avance y reprendo todo estancamiento. Hoy hemos vencido el estancamiento porque vamos a avanzar. En el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que abrace a alguien y dígale: estamos vivos, estamos vivos, estamos vivos.